tal? Aquí vimos un típico pino peñonero. Se diferencia rápidamente de otros pinos por su copa redondeada tipo parasol y su gruesa corteza formando grandes placas para protegerse de los incendios. Florece a principios de primavera y sus piñas maduran al tercer año, a diferencia de otros pinos que maduran a los 2 años. A ver si puedo mostrar un poco cómo se desarrollan las piñas y el propio árbol. Ahora estamos a mitad de la primavera y vemos cómo va creciendo la candela o brote principal de cada rama. La flor femenina generalmente está al inicio de este brote principal y es polinizada por el polen masculino dispersado por el viento y que está guardado en unas flores en forma de pequeñas bolsitas. Estas flores masculinas que desprenden el polen están en su mayoría en los brotes secundarios de las mismas ramas. Aquí podemos ver el brote principal de la rama que en menos de 2 meses ha crecido más de 30 centímetros. En su base, una pequeña piña también crece muy rápido. Si observamos el tramo anterior, o sea, el que creció el pasado año, vemos que en su base tiene 2 piñas verdes que ya tienen 2 años, pero hasta mediados de otoño no madurarán y hasta dentro de unos 14 meses, con el calor del verano, se abrirán para dejar caer sus piñones. Observando el tramo aún más anterior, o sea, el que creció hace 2 años, en su base deberían estar 1 o 2 piñas maduras, pero como son muy apreciadas, algún recolector se las habrá llevado. O también pueden haber sido alimento de alguna ardilla, o simplemente debido a la mala climatología no prosperaron. Y si la vegetación nos permitiera ver otro tramo anterior, o sea, el que creció hace 3 años, en su base debería estar una peñoca abierta por el calor del sol y sin piñones. Bueno, ya hemos visto que para obtener los piñones tan apreciados en pastelería, el ciclo es largo. Ahora vamos a ver cómo abrir las piñas. He recogido algunas de maduras y es necesario calentarlas porque en frío no es fácil. Son pequeñas porque pasaron 2 años que casi no llovió. Si estamos en verano, las podemos dejar al sol 2 días y se abren solas, pero aún no calienta lo suficiente. Las calentaré al horno durante unos minutos. Parece que ya se han aflojado. Intentaré sacar sus piñones con esta herramienta manual que es muy antigua pero eficaz. Tiene unos 150 años y antiguamente se utilizaba a pie de árbol para abrir las piñas y llevarse solamente los piñones. No sé muy bien cómo funciona, pero supongo que una vez calentadas las piñas habrá que golpearlas. Bueno, han salido algunos piñones. Aquí han salido los piñones. Los restos de las piñas eran muy bien para encender la barbacoa. Estos piñones, si los habéis calentado mucho, ya no germinarán. Mejor que procedan de piñas abiertas por el sol. Vamos a germinar algunos que son aptos. Se entierran a unos 2 centímetros de profundidad en sustrato húmedo. Para que mantengan la humedad, los tapo con un plástico. En este caso, fueron plantados a mediados de invierno. A las 2 semanas ya empieza a germinar el primero. A las 3 semanas ya están todos fuera. En 2 meses ya están bien formados. Pasados otros 15 días, vamos a ver cómo se desarrollaron sus raíces. Aún son pequeños, pero tienen unas raíces muy desarrolladas. No los voy a plantar en el bosque, porque no sobrevivirán. En el bosque es mejor sembrar directamente los piñones, para que se desarrolle desde el principio un árbol sano y fuerte. Bueno, aquí finalizamos el vídeo de hoy. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.